Hola, soy María Villafonbuena, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Espínola CEU. Antes de comenzar, me gustaría agradecer muy sinceramente a la organización la oportunidad de participar en este sexto Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. La experiencia que me gustaría compartir aquí es una experiencia de inmersión en una práctica real que llevé a cabo con los alumnos de tercer curso del grado en Derecho. Estos alumnos llevaron a cabo una simulación de una mediación colectiva, una mediación laboral colectiva, en la sede del Servicio de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales en Andalucía, en este caso en la sede que tiene la institución en Sevilla, en la Avenida de República Argentina. Para poder compartir esta experiencia, los aspectos que a mi entender resultan más interesantes son estos cuatro. Primero, contextualizar esta actividad, esta nueva metodología dentro de la enseñanza del derecho. En segundo lugar, hacer mención a que esta simulación tuvo lugar en la propia sede de la institución, aspectos que fue muy relevante para conseguir lo que se esperaba con el planteamiento de esta actividad y que tuvo un impacto muy grande en el alumnado. En tercer lugar, analizar cómo se llevó a cabo la actividad, es decir, la implantación y el desarrollo de la propia actividad. Y por último, destacar las conclusiones y sobre todo los buenos resultados de la experiencia. Contextualizando un poco esta metodología dentro de la enseñanza del derecho, hay que partir de una premisa que es innegable, y es que la práctica, la simulación práctica, no es una metodología docente nueva en la enseñanza del derecho. En este campo del conocimiento, la enseñanza resulta normalmente árida. Teoría y práctica es cierto que van de la mano. Lo que sí es verdad es que esa simulación práctica, o mejor dicho, a la parte práctica de la enseñanza, se le dedica mucho más tiempo en una instancia posterior, en concreto en el máster de la abogacía, que en el propio grado en Derecho. Esa parte práctica no termina de destacar o no se le brinda la importancia que verdaderamente debería de tener en ese primer pilar básico de enseñanza de los futuros juristas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una diferencia muy grande. Yo que he tenido y tengo la oportunidad de comparar ambas instituciones entre la universidad privada y la universidad pública. En una universidad pública sería impensable llevar a cabo este tipo de prácticas. Resultaría inviable manejar grupos de alumnos tremendamente grandes, distintos grupos de alumnos dentro de una misma asignatura. Todo eso en la universidad privada no se da. Son circunstancias que, si bien es cierto que en ocasiones se convierten en desventajas, en esta ocasión brinda una oportunidad muy buena. Son grupos que son más reducidos, mucho más manejables, y es mucho más fácil organizar una actividad de este tipo en estas instituciones frente a la imposibilidad real que existe en una universidad pública. Si acudimos a una plataforma como es YouTube, donde podemos encontrar cantidad de actos de simulación en todos los ámbitos jurídicos, civiles, laborales, familiares, etcétera, etcétera, no es posible encontrar un acto de mediación, una simulación de mediación, ni siquiera una explicación de cómo se lleva a cabo una mediación en el ámbito colectivo. Hay que tener en cuenta que una mediación individual siempre es mucho más fácil, sea en el ámbito jurídico que sea, que una mediación colectiva. En la mediación colectiva tenemos la dificultad no solo del número de personas que intervienen, sino del propio procedimiento en sí. Bien, todo esto, y retomando la premisa con la que partía, esa ausencia de novedad en la parte práctica de la asignatura, es cierto, como decía antes, que teoría y práctica van de la mano en la enseñanza del derecho. Lo normal es que el docente en el aula, en este caso tenéis una imagen mía, el docente en el aula expone todos los conocimientos teóricos que son necesarios para el alumno. Ese alumno
esa alumna los asimila, los interioriza, pregunta las dudas, hace suyo ese conocimiento a través de los apuntes, de esquemas, el sistema de trabajo que cada estudiante utilice. Y una vez que asimila ese conocimiento, a través de un caso práctico, lo vuelca, analiza. El docente pretende que sea el propio alumno, a través de un trabajo, de un proceso autónomo, el que consiga aplicar ese conocimiento teórico, es decir, el que adapte ese conocimiento que recibe en el aula y que trabaja de forma autónoma, que lo aplique a un supuesto práctico específico. Pero no deja de quedarse esa práctica en el plano teórico. El alumno no experimenta un entorno real, un caso real, por mucho detalle que se le pueda dar a la redacción de los casos prácticos. Esa teoría y práctica tienen lugar, como digo, en el grado, y teniendo en cuenta ese aspecto principal de la práctica, que no va más allá o no suele ir más allá de un caso práctico. Bien, en el caso de esta actividad, el llevar a cabo una simulación de una mediación colectiva en la propia sede del CERCLA, resultó una experiencia mucho más gratificante y mucho más enriquecedora de lo que yo había planteado en un primer momento. Decía antes que no es lo mismo la solución, la mediación de un conflicto individual que de uno colectivo. Por hacer un poco de introducción, una mediación en el ámbito laboral, siempre me quedo en mi campo de actuación. En el ámbito laboral, una mediación individual tiene lugar a través de un sistema diferente. Se lleva a cabo en el CEMAC, en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Ahí el proceso es muy sencillo. Aparecen las dos partes, bien solas o bien asesoradas por un letrado, por un experto en la materia. Se limitan a realizar un trámite administrativo, si hay un acuerdo, si no hay acuerdo. Se firma el acta en caso de acuerdo y en caso de desacuerdo, y ahí acaba. No hay una intervención activa de ese mediador, de esa persona funcionaria encargada de la institución. Se limita a firmar el acta, no aporta nada. En un sistema, en una mediación colectiva, ese tercero tiene un papel un poco más activo. Guía un proceso de negociación donde están presentes ambas partes representadas por una multitud de personas, están asesoradas a su vez por expertos en la materia. Y ese proceso es mucho más largo en el tiempo y mucho más complicado porque tiene un procedimiento específico. Bien, en esas simulaciones de carácter individual es difícil poder llevar a cabo una simulación, una experiencia real de este tipo. Es un servicio que además está sobresaturado por la cantidad de conflictos que tiene diariamente. En una mediación colectiva, sin embargo, para mi sorpresa, cuando planteé esta posibilidad a la propia institución, al CERCLA, estuvieron encantados con la idea, les pareció buenísima y una forma de enseñar muy dinámica. Nos pusieron a nuestra disposición la sede de República Argentina y además participaron mediadores reales y miembros de la mesa reales, miembros de Tribunal Real. En este caso, la posibilidad de llevar a cabo este tipo de mediaciones no se había planteado nunca, a ninguno de los niveles de enseñanza. En el CEMAC sí tengo constancia que en cierto tipo de máster, en cursos de expertos de mediación laboral e incluso en jornadas o en talleres prácticos que están destinados a profesionales del derecho, sí han tenido lugar ejercicios prácticos de este tipo, pero en mediaciones individuales. En las colectivas no se ha hecho antes, precisamente por la dificultad a la que yo añadía antes. No solo la complejidad del procedimiento, sino que la necesidad de contar con partes terceras ajenas a ese proceso que tienen que destinarse, que tienen que desplazarse físicamente el día que este ejercicio práctico se vaya a llevar a cabo. Es el caso de representantes de la patronal y representantes de sindicatos. La logística de articular una actividad de este tipo es tremenda, no solo con los alumnos, sino con todos los terceros que tienen que intervenir y la sede, que tiene que reservar el espacio en un día y en una franja horaria específica para poder llevar a cabo esta experiencia de inmersión real.
Bien, en cuanto al diseño y a la implementación de esta mediación, se hizo de la siguiente manera. Se planteó como un juego de rol. Elaboré unas fichas que eran secretas, individualizadas y personalizadas para cada uno de los intervinientes, y eran fichas que se dividieron en 3 bloques: de personas trabajadoras, representantes de trabajadores, algunos afiliados a sindicatos, otros representantes independientes. Había personas, empresarios y empresarias, en concreto eran 4 hermanos, 2 de ellos se dedicaban a gestionar la empresa, los otros 2 vivían de la renta, por así decirlo, más asesores legales tanto de la parte de las personas trabajadoras como de la parte de la empresa, miembros del tribunal y unos observadores independientes. Cada uno de los estudiantes tenían una ficha. Hubo que elegir, hacer una selección, porque la sede del CERCLA, veréis en la foto posterior que era bastante grande la sala que nos brindaron, pero aún así era muy difícil llevar a cabo una asignación a 30 o 32 alumnos. Entonces hubo que hacer una selección y el grupo de observadores fue el más grande. Bien, con estas fichas, como decía, estaba repartido estaba perfectamente indicado el rol que debía desempeñar cada uno, hasta el punto que en cada una de las fichas había espacios reservados a determinados aspectos jurídicos a los que iban a tener o sobre los que iban a tener conocimiento, pero no todos tenían el mismo conocimiento para hacer la experiencia lo más real posible, de manera que hubiera expertos en la materia, conocedores de la materia y personal totalmente lego en la materia. De esta manera conseguía que hubiera verdaderamente un margen para la actuación propia. Lo que se pretendía era que cada uno de los estudiantes verdaderamente se metiera en el papel que tenía que llevar a cabo. La experiencia, os puedo asegurar que fue tremendamente enriquecedora y muy divertida, porque había momentos de enfado, de tensión, exactamente igual que en una mediación colectiva real. Para poder llevar a cabo esta actividad hubo una sesión preparatoria previa donde se dio traslado de los aspectos principales del manual de mediación que pone a disposición del público la Organización Internacional del Trabajo. Repasamos y vimos reglas prácticas del desarrollo, reglas de una mediación más propia del propio mediador, como eran técnicas de lenguaje, técnicas de interrogatorio, el lenguaje no verbal, la expresión corporal, la propia vestimenta, la propia actitud dentro de la sala de reuniones, aspectos que normalmente el alumno no puede experimentar en el aula de manos de un caso práctico, pero que este tipo de actividades en la propia sede, en la propia institución, hacen que la predisposición del alumno para llevar a cabo la labor que se le está encargando, y sobre todo el cargar con la responsabilidad de tener que prepararse un conocimiento previo para poder llevar a cabo esa actividad bien, pues fuera muchísimo más importante. Bien, toda esta experiencia, cuando cada uno vio la tarjeta de rol que tenía que desempeñar, hizo que la participación en esta actividad fuera completa. El 100% de los estudiantes de la asignatura solicitó participar en ella. No podían compartirse las tarjetas, es decir, uno no podía conocer el contenido de la tarjeta del otro, era absolutamente secreto, y así se comprometieron y verdaderamente lo cumplieron. Eso hizo que esa alta participación hubiera que derivara en que hubo que hacer, como decía antes, una selección previa. Todos participaron, pero en los papeles más activos, por así decirlo, pues hubo que hacer una cierta selección. ¿Qué criterio utilicé? Pues premiar a aquellos que asistían diariamente a clase y que tenían una participación verdaderamente activa en la asignatura. El resto de personajes, como digo, engrosaban el bloque del tribunal, de los observadores, y colaboraban con los asesores. Fundamental el secreto de los personajes y la imposibilidad de compartir información. Aquí tenéis unas imágenes, estas son las salas
de debate que son independientes para la parte empresarial y para la parte trabajadora, donde se reúnen aquellas personas que participan activamente en esa mediación, y aquí podéis ver a los propios estudiantes, cada uno dentro de su rol, e incluso en esta sala seguían desempeñando el rol. Ellos tenían una inmersión desde que entramos en la puerta de la sede hasta que se abandonaban. La actitud que cada uno debía de tener, si era pasota, si era chulesca, si era un sabelotodo, si era... todo tenían que mantenerlo desde el principio al final, y por algunas de las fotografías podéis apreciar la actitud de algunos de los estudiantes, como podéis observar en la parte de las trabajadoras, de las personas trabajadoras. Este alumno del polo rojo estaba verdaderamente metido en su papel y lo hizo estupendamente. Aquí tenéis la sala que es conjunta, donde ambas partes están representadas, empresa, trabajadores. Tenéis en la primera imagen los mediadores, intervienen. Aquí tenemos aquí el representante, el presidente de la patronal. Tenemos aquí representantes de comisiones obreras y UGT. Y aquí tenemos un abogado, un magnífico abogado laboralista que se prestó muy amablemente también a participar en esta actividad. Aquí tenemos al final de la sala el grupo de los observadores y tenemos los asesores legales, es un compañero de profesión, y a mí misma como asesora de la parte trabajadora. Si veis la sede en la que estábamos, aquí tenemos el secretario de la sesión que levantó acta de toda la reunión que se iba llevando a cabo. La sesión fue tremendamente realista. Los alumnos estaban muy metidos en su papel, lo llevaban perfectamente aprendido, y el desarrollo de la sesión fue muchísimo mejor de lo que planteaba en un principio. Esta tenemos la fotografía en la gran sala de la sede del CERCLA, y está allí puesta en recuerdo a la experiencia maravillosa que pudimos llevar a cabo. Bien, último de los aspectos, decía, las conclusiones y fundamentalmente los magníficos resultados de la experiencia. Hecha esta experiencia, se pasó a la semana siguiente una encuesta, un cuestionario, preguntándole a los alumnos para que dieran su parecer y su valoración sobre la experiencia llevada a cabo. Había preguntas específicas y un espacio de desarrollo. Las preguntas específicas, todos contestaban lo mismo, era automáticamente. Me interesaba muchísimo más conocer la experiencia real, el parecer que habían tenido cada uno de los estudiantes de la asignatura. El resultado fue tremendamente positiva. La valoración más grande fue la de poder participar en un entorno real. Es lo que decía antes, el estudiante del grado en Derecho está acostumbrado a la realización de casos prácticos, pero no tiene la oportunidad de experimentar esa práctica en un despacho de abogados, en un juicio, en una asesoría, en una notaría. No tiene esa experiencia, a no ser que tenga un familiar cercano que le brinde esa oportunidad. Segundo, coincidían muchísimos de los estudiantes en esas observaciones particulares que hacían en la importancia que tiene la imagen. Aquellos alumnos, yo exageré muchísimo el tópico, pero ellos mismos cayeron en la cuenta que el simple hecho de llevar un traje de chaqueta, aquellos que iban por parte de la empresa, les empoderaba. Se sentían mucho más seguros, utilizaban un lenguaje muy correcto, se sentaban perfectamente, ellos estaban verdaderamente metidos en el papel. Y aquellos asesores legales que acudían por la parte de trabajadores, exactamente igual. A los sindicalistas tenían que llevar otro tipo de vestimenta, según la actitud también que tuvieran. Es decir, ellos mismos experimentaron lo que nosotros en el grado decimos muchas veces. La imagen que se proyecta interfiere en el trabajo que realiza. Si una persona acude a un despacho y el abogado o la abogada que te atiende va en vaqueros y en camiseta, lo cierto y real es que la imagen de profesionalidad que te transmite es mucho más baja que si acudes a un despacho y te atiende una persona que lleva un traje de chaqueta. Pues esa experiencia que podemos comentarle en el aula, y que ellos se ríen, en ese entorno vieron la importancia que esa imagen tiene y la imagen de profesionalidad que puede llegar a proyectar en un cliente. En tercer lugar,
agradecieron muchísimo, y fue otro de los comentarios que más se repetía, la posibilidad de experimentar el ejercicio profesional sin los inconvenientes de una pasantía. Es verdad que los estudiantes del grado en Derecho tienen unas prácticas de carrera en el último curso, pero son prácticas de una duración muy corta. Hasta que no llegan a cuarto curso no tienen esa posibilidad. Sin embargo, aquí muchos de ellos tuvieron la oportunidad de verse en el ejercicio, aunque fuera un día, una actividad diaria. Pero esa posibilidad de experimentar lo que supone a quedar con el cliente en un sitio, desplazarse a la sede, el papeleo, la documentación, tranquilizar al cliente porque va a intervenir, porque le van a preguntar, todo ese ejercicio, y les pareció una experiencia muy muy positiva. En cuarto lugar, el aumento de la autoestima. Había muchos alumnos, hay bastante en cualquier enseñanza, que no suelen participar en clase por timidez, porque les da miedo equivocarse, porque les da vergüenza lo que vayan a pensar, por cualquier motivo. Y sin embargo, esta actividad supuso un refuerzo bastante importante de la autoestima en general. Por último, el afianzamiento de los conocimientos teóricos que adquieren en el aula. Ellos mismos eran conscientes durante las negociaciones que iban teniendo lugar, que les venían a la cabeza conocimientos que no estaban ni siquiera en la ficha. Era materia que se acordaban de la asignatura que habían visto en clase, en otro de los temas, y la soltaban con muchísima fluidez. Es decir, la aprehensión de esos conocimientos fue muy fuerte a través de esta actividad. Otro efecto que provocó, que no lo esperaba, muchas solicitudes de más información sobre este futuro profesional, no ya para la abogacía, sino para la asesoría legal. Es decir, ellos no tenían la experiencia de participar en un juzgado. Esto era una mediación, es distinto la ubicación, el procedimiento a seguir, pero les picó el gusanillo de ese ejercicio y se interesaron mucho más. De hecho, a raíz de esta práctica, en esta promoción, salieron 2 abogados laboralistas, y los 2 me reconocen que fue gracias a esta experiencia. Y por último, tuvo un resultado inesperado excelente en el examen parcial sobre esta materia. Como decía antes, la aprehensión de conocimiento fue increíble, muy fuerte. Los alumnos asimilaron de una manera innata lo que en teoría habían visto en clase. Así que, en conclusión, esta experiencia de inmersión real en el ejercicio práctico de la abogacía y la asesoría laboralista fue tremendamente positiva. Muchísimas gracias.